Muy buenas noches, comenzamos Agenda de Mol TV, las horas decisivas. Ya tenemos los primeros resultados, los conteos van avanzando rápido, vamos a estar comentando eso. También tenemos novedades de lo que pasó con el voto en el extranjero. ¿Cuáles van a ser las reacciones políticas? ¿Cuáles van a ser también los impactos que tengan en los distintos sectores? Son algunos de los temas que vamos a conversar esta noche. Para ellos estamos junto a Javiera Pará, gestora cultural y miembro de Democracia en Diálogo. ¿Cómo estás, Javiera? Buenas noches. Hola, muy feliz, muy emocionada, muy esperanzada, escuchando la fiesta popular que está ocurriendo en las calles de Santiago. Creo que hoy día es un día para nuestra generación histórico, que saldamos deudas con nuestra historia y sobre todo que se abre la posibilidad de construir un Chile más justo, más libre, más democrático, y creo que eso se debe gracias a la movilización de millones, al trabajo. Así que nada, estoy muy emocionada, muy contenta y muy agradecida a todas las personas que han participado de manera ejemplar en este proceso hoy día. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES. ¿Cómo estás, Claudio? Hola Bárbara, hola Javiera, ¿qué tal? Muy buenas noches también, buenas noches a quienes nos acompañan y sí, bueno, de ahí supongo que entraremos en el detalle de las distintas aristas de lo que está ocurriendo hoy día, pero por ahora yo destacaría que es una muy buena noticia en un contexto de crisis social y en la cual el proceso constituyente fue el camino justamente propuesto por los políticos para intentar encauzar la crisis, que haya un alto apoyo a los métodos democráticos, ¿cierto? O sea, este conflicto necesitaba ser canalizado por la vía institucional y el hecho de que tengamos una alta participación ya en sí mismo creo que es una buena noticia porque da esperanza de que justamente es por esta vía, por el camino de las instituciones que se podrá encauzar esta situación. Así que eso creo que ya es muy bueno de entrada. Ahora, algo nos anticipaba Javiera cuando la presentamos. Recordemos que ella fue parte de un movimiento hace muchos años, Marca tu Voto, que, o sea, ya es algo que se venía gestando hace mucho tiempo. Por eso me imagino que para ti tiene un significado especial todo lo que ha ocurrido en esta jornada y los resultados que ya estamos poco a poco empezando a ver. Sí, o sea, mira, a mí me imagino que al igual que Claudio, me ha tocado estos últimos meses ir a muchos foros, debates, conversatorios, charlas, y lo que yo me he preocupado de decir, entre otras cosas, es que esta demanda de una nueva constitución tiene 40 años. Llevamos 40 años con una constitución que fue dictada en dictadura, donde ninguno de todos estos debates que pudimos tener y participar con muchos otros que pudieron suceder, y además una constitución que responde, porque efectivamente tuvo muchas reformas, pero que no responde al Chile diverso que hoy día tenemos, al Chile con la posibilidad de desarrollo de sus regiones, con las demandas de participación de la ciudadanía, con ciertos derechos de las mujeres, bueno, de los pueblos indígenas llevamos como 200 años de atraso en eso, pero claro, efectivamente es una demanda que el desborde democrático movilizado el 18 de octubre lo pone urgencia en la agenda política por fin, pero claro, tiene una acumulación de fuerza democrática, del trabajo de mucha gente. Quisiera hoy día recordar a don Roberto Garretón, nuestro último premio de Derechos Humanos, que fue una de las personas que no cejó, no paró de trabajar en esto, en Claudio Fuentes, que también fue uno de los iniciadores de la campaña Marca tu Voto, en Fernando Atria, en tanta gente, ¿no? Eh, entonces, claro, esto no es simplemente, o sea, es en gran medida gracias a la enorme movilización masiva de los chilenos y las chilenas de la revuelta social, pero también, como tú decías, Bárbara, es la acumulación de fuerza democrática desde hace 40 años. Bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo. Me gustaría mostrarles hasta ahora algunos de los resultados preliminares. Estamos hablando todavía muy en forma preliminar porque están recién comenzando estos conteos. Pronto vamos a tener algún informe de CERVEL. Como pueden ver en la pantalla, la alternativa apruebo hasta el momento, insisto, con cerca de 570.000 votos, está en 77,26%. Rechazo 22,7%. ¿Qué les parecen estos resultados preliminares? ¿Creen que se pueden mantener? ¿Esperaban algo similar? ¿Cómo lo ves, Claudio? Sí,
me parece que un resultado tan masivo, no solo en términos de participación, sino de apoyo a la opción del apruebo, lo primero que pone sobre la mesa es que este es un voto que no puede apropiarse ningún sector de la clase política, digamos. O sea, en Chile no tenemos ningún partido ni conglomerado que hoy día despierte esa mayoría. Y eso me parece que no es del todo sorprendente si consideramos que habían figuras públicas, liderazgos relevantes que estaban por la opción apruebo, por iniciar este camino constituyente de manera muy transversal, digamos. O sea, digamos, esto lo apoyaba la izquierda y también la centroizquierda, pero asimismo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, el exministro del Interior Gonzalo Lumel, el ministro de Defensa Mario Desbordes. O sea, yo creo que lo primero que hay que tomar nota es que está una apuesta transversal. Los motivos por los cuales cada uno de estos actores públicos aprobaba eran diferentes entre sí y desde luego la ciudadanía también tendrá distintos motivos para apoyarlos de modo tan transversal, pero creo que eso es un primer dato que hay que poner sobre la mesa porque el proceso que se inicia es un proceso difícil, complejo, que requiere grandes acuerdos y bueno, eso parte desde un dato que no es menor, y es que aquí hay un apoyo que va más allá de la típica lógica de derecha-izquierda. Y eso me parece, esto es lo segundo que quería agregar, que tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía le está dando, por así decir, más que el beneficio de la duda, al camino propuesto por los políticos para encauzar la crisis de octubre. O sea, la propuesta de nueva constitución, lo que al parecer fue creído por la ciudadanía, fue que es una propuesta de que aquí vienen cambios significativos. Y es el tipo de respuesta que se requería ante la crisis de octubre, ¿cierto? Que tuvo manifestaciones pacíficas y violentas. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer acá es ¿por qué el sistema político decidió ese camino? Y ahí tendremos miradas distintas con Javiera, distintas interpretaciones de por qué se propuso la ruta constituyente, pero el hecho es que la ciudadanía cree que aquí hay una posibilidad real de que vengan esos cambios. Y eso, con esto concluyo, Bárbara, me parece que tiene que ser tomado con mucha mesura por los actores políticos. Porque la Constitución en sí misma no va a generar muchos de esos cambios que sin embargo la ciudadanía espera. Entonces aquí se requieren actores políticos capaces de dialogar, de llegar a grandes acuerdos, pero además de seguir en paralelo con todos los otros temas sociales, económicos y culturales que van más allá de las posibilidades de una Constitución o incluso del mismo Estado, que permitan que esa promesa que hoy día la ciudadanía creyó se mantenga vigente a través del tiempo. Esta es como una nueva oportunidad que le da a la ciudadanía al sistema político. Podemos dialogar, podemos generar cambios por la vía institucional y depende de esos mismos actores que van a conducir el proceso que esto siga siendo creído a través del tiempo. Javiera. A ver, yo lo primero que quiero decir es que aquí quienes se pueden arrogar este triunfo, sin lugar a duda, es el pueblo de Chile. El pueblo de Chile que se movilizó, que apostó nuevamente por sus instituciones y por la democracia, que hoy día ha dado muestras al mundo que una crisis social de la magnitud de la que venimos, este pueblo de Chile nuevamente opta por la vía institucional y creo que eso es lo primero que hay que reconocer. En segundo lugar, creo que también, en menor medida, pero que creo que también hay que reconocerlo, quienes se pueden arrogar este triunfo son quienes estuvieron dispuestos al acuerdo político del 15 de noviembre que habilitó este camino institucional. Pagaron costos, no fue fácil, tuvieron que ceder, pero de eso se trata la política. Y creo que es muy importante que entendamos que hoy día quienes ganan y quienes han ganado somos los demócratas, somos quienes creemos que es a través de las rutas institucionales, de las reglas en la cual se procesan las demandas y que al mismo tiempo la política no puede volver a dormirse como se ha dormido en Chile los últimos años y que es por eso el impacto, la amplitud y también, ¿por qué no decirlo?, la violencia de lo que vimos el 18 de octubre del año pasado. Como decía Claudio, esto no es una luz amarilla lo que ocurrió en Chile, creo que ha sido una luz roja para los partidos políticos, también para la clase empresarial, porque lo que ha ocurrido en Chile es que de tanto esperar hacer reformas que la ciudadanía venía pidiendo, incluso cuando tenía mayorías sociales y políticas y no se habían hecho, bueno, llegamos al 18 de octubre. Que aprendamos todos de esto y que ahora nos dediquemos
las cuentas alegres ya están, entonces yo creo que lo que viene ahora es comenzar a construir cuáles son los acuerdos de nuestra generación política que vamos a poder plasmar en ese conjunto de normas que va a habilitar a la política del siglo XXI a tomar las decisiones de política pública. Ahora, en ese contexto, muy sí, breve, Claudio. Bárbara, muy breve, yo tengo un matiz con Javiera, pero quizás simplemente por cómo lo dijo, ¿cierto? Y es que yo creo que es un error identificar el proceso que se está viviendo hoy día con el 18 de octubre. El 18 de octubre del 2019 yo creo que fue un día muy triste para Chile, en el cual hubo violencia, saqueo y vandalismo brutal, indeseable, incompatible con los métodos democráticos. Lo que ocurre es que parte de la complejidad de lo que le pasó al país es que esa violencia fue acompañada de la explosión de un malestar que era difuso y era inorgánico, pero era muy palpable y que tuvo su expresión justo hace un año, en el 25 de octubre, ¿cierto? Pero yo creo que es un error confundir el 25 de octubre con el 18 de octubre. La crisis fue compleja, fue multifacética, pero lo que me parece que es clave reivindicar justamente por la importancia de los métodos institucionales es que si la crisis hubiera sido pura violencia, probablemente la respuesta tendría que haber sido distinta. Lo que fue muy complejo y lo que obligó a los actores políticos a preguntarse qué camino ofrecerle al país es que no solo hubo violencia, hubo explosión de un malestar que fue conducido o expresado por vías más pacíficas, como lo que se vio en la marcha más grande de Chile, ¿cierto? Y el mérito del sistema político fue que en la hora más oscura, cuando Chile estaba al borde del abismo y estaba consumido por violencia, pero también por la expresión de ese malestar, fue capaz de proponer una vía institucional. Y lo que estamos viendo hoy día son las consecuencias de esa ruta que se trazó en su momento, que tiene que ver con motivos constitucionales, pero también con motivos políticos. Y me parece que es importante recordarlo porque el gran mérito de lo que estamos empezando a ver hoy en día con el muy probable triunfo de la prueba a la luz de los números bien contundentes, es que la ciudadanía, insisto, le dio una nueva chance al sistema político. Estamos dispuestos a buscar cambios significativos por los caminos institucionales. Y eso yo creo que es la principal noticia que tenemos que tener hoy día y que hay que reivindicarlo una y otra vez. Esto no es una respuesta simplemente al 18 de octubre, es una respuesta al conjunto que tenía una dimensión que no era violenta y que ameritaba también una respuesta al sistema político en la misma línea. Sí, pero pretender que el 25 de octubre habría ocurrido, si no hubiera ocurrido el 18, creo que es absolutamente ingenuo, o sea, es como política ficción. No se habría juntado las millones de personas que salieron a la calle el 25 si no hubiera ocurrido el 18. Y como bien sabe Claudio, yo no soy una persona que he reivindicado la violencia ni nada de eso, pero me parece mañoso volver a poner el punto ahí cuando realmente lo que tenemos hoy día es un acto profundamente democrático, profundamente pacífico, donde la gente ha estado muchas horas, los vocales, los apoderados, la gente ha hecho cola, nadie ha alegado. Entonces, yo creo que hay que concentrarnos en que el sistema político le falló a sus ciudadanos. Lo que produjo eso fue un estallido que lamentablemente tuvo una parte de violencia que creo que la mayoría de los chilenos, estoy segura, porque eso es lo que dice el resultado de hoy día, condenamos y no estamos de acuerdo, pero aquí lo que hay que hacerse cargo es que las instituciones no funcionaron para procesar esas demandas y finalmente, gracias a la movilización popular, hemos tenido la posibilidad de abrir esta vía constitucional que, por cierto, hay que decirlo, durante muchos años fue bloqueada por la derecha. Ahora, en este contexto en el que Javiera nos dice, bueno, acá ganó el pueblo, en el fondo ganamos todos, ¿qué les parece que ya se han visto de alguna manera personas políticas, me refiero, tratando de alguna manera de apropiarse de este triunfo o bien de sacar a otros, es decir, no se vengan a subir al carro de nuestro triunfo? ¿Qué les parece que están en esa sintonía mientras están todos en otra? Claro, lo que pasa es que ahí es justamente donde yo creo que está el riesgo de lo que estamos iniciando, porque como dice Javiera, la virtud del resultado que tiene hoy día y de cualquier resultado que es producto de un plebiscito que se desarrolla por vías institucionales, es que la gran mayoría de la gente lo que dice es: nosotros no queremos violencia. Los violentos no son ni el apruebo ni el rechazo, salvo márgenes muy puntuales de cada bando. Los violentos son personas que tienen otro tipo de mecanismos para instalar sus demandas. La ciudadanía hoy día está diciendo otra cosa y lo está diciendo de modo tan masivo que no hay ningún actor político que por sí solo pueda apropiarse de esto. Y de hecho yo coincido con Javier en que el antecedente inmediato de esto, tal como ella decía, está en el acuerdo transversal del 15 de noviembre. Y es en virtud de ese acuerdo que lo que hay es que tuvimos actores políticos desde la derecha. Hay
O sea, digámoslo así, desde la UDI hasta la izquierda, más allá de la centroizquierda tradicional, más allá del Frente Amplio, tenemos actores políticos que están por el apruebo. Entonces sería muy curioso que hubiera alguien que se pretendiera rogar este triunfo como si fuera de suyo exclusivamente, digamos. Y sobre lo otro que decía Javier acerca de que hay una parte de la derecha que bloqueó el camino constitucional, bueno, yo creo que también hay que poner la otra cara de la moneda aquí hoy en día, ¿cierto? En un momento como el que se está viviendo, y es que si es que no hubiera existido una dimensión significativa de la derecha que llegado el momento estuvo dispuesto a poner este tema sobre la mesa, tampoco se habría producido ese acuerdo transversal. Por eso yo creo que este día no hay que leerlo tanto en clave derecha-izquierda, sino como la ciudadanía acepta la propuesta y la invitación que le hizo el sistema político a que recorramos juntos un camino que va a ser difícil, va a ser complejo, pero que tiene en su raíz justamente no la polarización, sino los grandes acuerdos. Y son esos acuerdos los que van a permitir que este camino sea, en lo que sigue, también recorrido de manera exitosa, razonable y está a la altura de lo que la ciudadanía espera, que sin duda son grandes cambios, digamos, pero son grandes cambios que requieren acuerdos de todos y por tanto no hay que excluir a nadie a priori. Bueno, algo así apuntaba Pablo Longueira cuando le decía, bueno, que gane el apruebo por 80% si es posible, porque ahí queda en evidencia que estamos todos. Hay una parte de la derecha y por supuesto la izquierda, pero la izquierda sola no es ese porcentaje. No se lo pueden arrogar ellos porque en el fondo hay una parte de todos ahí. Tenía que ver con eso lo que él apuntaba. O sea, ahora esta noche pueden subirse de alguna manera, como dicen, apropiarse todos de ese triunfo, como decía también Javiera, desde todo. A ver, yo lo que creo es que más allá de quienes llevamos muchos años trabajando por esto y que nunca hemos dudado de que había que cambiar esta constitución, lo que está ocurriendo hoy día es que hay una enorme, amplísima mayoría de chilenas y chilenos, de gente que había dejado de confiar en la política, porque parece que yo querría resaltar no solo la enorme diferencia que hay entre el apruebo y el rechazo, y al parecer entre la Convención Constitucional, la Asamblea Constituyente por la que tanto hemos trabajado y la Convención Mixta, sino que a mí me parece igual de relevante, es que al parecer habría subido la participación. Y no solo habría subido la participación, sino que además habría subido en sectores populares que históricamente habían ido descendiendo su participación política desde que, electoral, por lo menos desde que el voto se hizo voluntario, y al parecer hay una masiva participación de la juventud, que también se había ido desaprendiendo de la práctica política electoral, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje que hay aquí, insisto, más allá de cuántos años ha trabajado uno en esto o no, porque al final nada de eso, creo yo. Creo que, insisto, aquí hay que hacerle homenaje a ciertas personas, también como a los jóvenes que salieron a la calle, a Gustavo Gatica, a Fabiola Campillay, que hoy día fueron a votar con una enorme dignidad y también con un enorme llamado a la gente a participar. Y creo que a esas personas sí uno podría ejemplificar en ellas este triunfo, pero creo que el mensaje es un mensaje amplio de una ciudadanía que le está diciendo a la política que espera que haga lo que tiene que hacer. Y eso que tiene que hacer es construir acuerdos de corto, de mediano y de largo plazo, para poder dar respuesta a las demandas sociales, a las demandas también democráticas y de participación, y en el fondo a poder ponernos de acuerdo en cómo vamos a desarrollar nuestro país los próximos 40 años. Y eso habrán cuestiones que estarán en el proceso constituyente, habrán otras que es de esperar que se solucionen hoy día o que avancen en su tramitación en el Congreso, y hay otras que necesitan de grandes pactos donde tiene que participar el mundo privado, los trabajadores, las comunidades, la academia, que son las estrategias o pactos de desarrollo. Así que yo creo que, insisto, este es un triunfo del pueblo de Chile, y cuando digo el pueblo de Chile también, en ese pueblo están los que hoy día votaron rechazo. A partir de hoy día tenemos que ser capaces de construir un nuevo nosotros, un futuro que sea de todas y todos. Y eso es el gran desafío que tenemos por delante, es de esperar que los partidos políticos se den cuenta de que es una oportunidad que no podemos desperdiciar, y que todos los actores sociales del mundo privado participemos y estemos a la altura de esta ciudadanía que nuevamente ha optado por la democracia y ha optado por la vía institucional.
Bueno, así como compartimos resultados preliminares de apruebo o rechazo, también tenemos resultados preliminares de las convenciones. Les quiero mostrar hasta ahora lo que se está registrando. Tenemos un porcentaje también muy relevante para la convención constitucional, cerca de un 79%, y en el caso de la mixta constitucional, un 20,8%. Estos son resultados muy preliminares todavía, pero dada la contundencia de la diferencia, es probable que se vayan manteniendo, que se modifiquen, pero quizás no en mayor medida. Ahora, es importante quizás, saliendo de esto de quién gana o quién no, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo comienza? Porque este es recién el paso número 1 en el proceso constituyente, vienen muchas cosas importantes. Exactamente, el itinerario constituyente que se fijó en el acuerdo del pasado 15 de noviembre y que después se tradujo en la reforma constitucional que incorporó al capítulo 15 de la Constitución vigente, que está regulando todo esto, es un itinerario súper exigente, porque ahora viene un proceso que, digamos, tanto a derecha como a la izquierda, les va a implicar cambiar el switch, como quien dice. Porque resulta que viene una elección de delegados constitucionales, de convencionales, ¿cierto? Que si se confirma este resultado, va a implicar 155 miembros, y esto es un desafío para la izquierda, a quien unirse en torno al apruebo le era mucho más fácil que tener acuerdos programáticos y de listas electorales de cara a esa convención, y por el lado de la derecha va a tener que superar su fragmentación entre apruebo y rechazo para enfrentar este proceso de manera unida, aunque tiene más acuerdos programáticos, y esa es una de las paradojas de esta situación. Ahora, pensando en el proceso a largo plazo, y más allá de esta coyuntura política inmediata, hay que recordarle a todos quienes nos están viendo de que este proceso implica una hoja en blanco, como se ha dicho, en el sentido de que no es una simple reforma constitucional, de que se trata de crear un nuevo texto, pero si uno mira el proceso en su globalidad, tiene bien poco en blanco. Hay plazos, hay límite, y lo más relevante de todo, la única manera de que se termine en una nueva constitución es que en el plebiscito de salida la ciudadanía apruebe el nuevo texto que proponga esta convención. Y eso debiera servir de incentivo a todos los actores políticos a tomarse esto con mucha seriedad y con mucha mesura, porque así como el trabajo de la convención tiene en un sentido acotado esta hoja en blanco en cuanto a que es reforma, el proceso en su conjunto no es hoja en blanco. Y si es que las cosas no se hacen bien, podríamos caer en la paradoja de que terminemos con la misma constitución vigente, ¿cierto? Entonces yo creo que eso le pone una exigencia de sentido de Estado a altura republicana a todos los involucrados para que esto valga la pena y dé los frutos que se esperan y que enunciaba Javiera. Yo soy un poco más escéptico, lo reconozco, digamos, creo que la expectativa hay que moderarla para no después producir grandes frustraciones, pero es un hecho de que si esto resulta bien puede ser una buena noticia para el país, pero el camino que nos lleva desde hoy día a esa eventual nueva constitución todavía tiene muchos pasos que recorrer, no es algo inmediato. Sí, bueno, yo creo que efectivamente este es el primerísimo paso que confirma lo que muchos veníamos diciendo desde hace mucho, porfiadamente, pero claro, ahora por fin se abre el proceso constituyente. Yo creo que hay desafíos en lo inmediato, como asegurar la participación de independientes, dado la crisis de los partidos políticos, que yo espero que después de este proceso constituyente estén en mejor pie, porque las democracias no pueden funcionar sin partidos políticos, pero evidentemente creo que es importante que en este proceso puedan participar los independientes y los pueblos indígenas, que todavía no se ha solucionado cuántos escaños van a tener. Ya es claro que van a tener escaños reservados, pero no sabemos cuántos, y a mí me hubiera gustado que hoy día votáramos con esa información. Eso es en lo súper urgente. En lo urgente, por supuesto que yo espero que la centroizquierda logre armar las listas lo más unitarias posible, y que en las listas de la centro-derecha y de la centroizquierda vayan las mejores personas para estar en la convención, que sean diversas, que hayan líderes sociales, que hayan buenos políticos también, porque creo que no vamos a tener dos oportunidades para hacer esto bien. Y creo que
es muy importante que en la convención constitucional o asamblea constituyente estén personas que lleguen a esa conversación desapegada de los dogmas con los que hemos hasta acá, fuera de las trincheras, con ganas de entender las propuestas de los otros y poder construir esos 2/3 que vamos a tener que construir para cada cosa que quede en la Constitución. Para eso creo que también es muy importante, y ya no sé en qué grado de urgencia va, que comencemos también a construir el acuerdo sobre el reglamento de cómo va a funcionar la convención. Creo que es importante que de aquí a abril todos los que tengan ideas, opiniones, las puedan poner en circulación para que podamos irnos acercando a cuáles son las ideas en común que tenemos. Espero que ese reglamento contenga muchos dispositivos de participación ciudadana, porque no todos vamos a estar adentro de la convención y querremos opinar también. Y luego creo que es muy importante que, insisto, que salgamos, el proceso constituyente no es una pelea electoral, no es la pelea por un gobierno ni por un programa, y por lo tanto creo que en el año 2020, ya bien entrado el siglo XXI, tenemos que ser capaces de salir de cierta fetichización que hemos hecho de algunos términos o conceptos o contenidos y discutir realmente como cuáles son los acuerdos que tenemos. Pareciera ser que hay un acuerdo sobre que el Estado debería ser más solidario de lo que es. Luego veamos cómo se llama eso, creo yo, pero si tenemos un acuerdo de eso en relación a ciertos servicios o derechos, bueno, veamos cuál es ese ámbito y luego preocupémonos de cómo se llama, ¿no? Tenemos, pareciera ser también acuerdos en que hay que avanzar a un país más descentralizado y ver cómo eso se organiza y luego vemos cómo se llama, pero yo lo que creo que hay que comenzar a trabajar también es como cuáles son los grandes principios que deberían luego regir el articulado para que luego nos concentremos en las diferencias y en las cuestiones en las que no tenemos acuerdo. Pero primero veamos cuáles son los acuerdos que tenemos, porque yo creo que existen y no son pocos. Bueno, en estos momentos está hablando en vivo el presidente Sebastián Piñera. Algunas de las cosas que él ha mencionado es que el plebiscito es el comienzo de un camino que juntos todos debemos recorrer, todos tenemos que colaborar para que esta nueva constitución sea un marco de unidad y futuro, y también sea una constitución que proteja a los ciudadanos de los abusos y las desigualdades. Probablemente uno de los puntos en común de toda la gente que quiere hacer estos cambios. Por supuesto que la discusión va a estar después en los detalles, los objetivos y las ideas van a ser las mismas, pero cómo se llega a eso va a ser el tema de discusión. Estaba silenciado, sí, estaba silenciado, pero ahí se salió, ¿verdad? No, decía que sin lugar a dudas es bueno recordar siempre esa lógica de que el diablo está en los detalles, porque si bien este proceso, como dice Javiera, no corresponde exactamente a la discusión derecha versus izquierda y hay que apuntar a construir esos grandes acuerdos, también es cierto que van a aflorar diferencias políticas inevitables y que van a haber discusiones relevantes en las cuales la manera de que se articulen esos acuerdos va a ser justamente bajando y concretando las especificaciones de las distintas aristas, ya sea en la parte orgánica como en la cuestión más relativa a los derechos fundamentales. Ahora, aquí hay una paradoja, ¿cierto? Yo creo que es bueno también instalarla desde hoy día, y es que nuestra política lleva mucho tiempo alicaída, y en algún sentido todo esto ocurre a consecuencia de un sistema político que ha sido incapaz de procesar las demandas y los cambios de la ciudadanía. La gran paradoja es que un proceso constituyente exige más política y no menos, más disposición a acuerdo y no menos, una mejor deliberación, una capacidad de escuchar. O sea, necesitamos en este momento muchas más condiciones de aquellas de las cuales hemos carecido en el último, yo diría, lustro, por lo menos, digamos. O sea, los últimos 5 años o más hemos estado muy entrabados en disputas que impiden arribar a grandes reformas, y hoy día necesitamos más de esas condiciones que nos han faltado. ¿Y por qué eso es importante decirlo? Porque la única manera de que tengamos para tocar los mismos temas que decía Javiera, un reglamento de la convención que sea razonable, o acuerdos respecto al tipo de Estado que queremos construir y la manera de modernizarlo y que sea eficiente y que esté a la altura de los desafíos que le pedimos, o la única manera de que tengamos un Estado descentralizado en forma, en fin, es que los actores que estén en la convención
y los actores políticos que acompañan el proceso, junto con la ciudadanía que participa activamente, tengan a la vista de que este es un proceso que, por así decirlo, a nadie lo va a dejar 100% conforme y que se requiere mucha tolerancia, mucha capacidad de escucha y, por tanto, yo diría abandonar dos actitudes que son nocivas y que atentan contra ese espíritu. Hay que abandonar, por decir algo del lado derecho, el temor. Esto hay que enfrentarlo más allá de los temores, aunque pueden ser algunos fundados, y al mismo tiempo, por decir el lado izquierdo, hay que abandonar el afán refundacional, porque esto no va a ser partir todo de cero. Es imposible que un proceso constituyente rehaga el país. Y vamos a tener que navegar entre dejar esos temores, dejar esos afanes refundacionales y ir paso a paso construyendo aquello que hoy día se requiere, y esto sin duda va a ser muy desafiante y muy exigente. Bueno, el presidente Piñera sigue hablando, les cuento algo más de lo que él está mencionando. Él señaló que la noche del 12 de noviembre, esa noche de mucha violencia, extrema violencia, calificó él, propuso un triple acuerdo, entre ellas una nueva constitución, y señala también que una constitución nunca parte de cero, siempre debe recoger la herencia de las generaciones que nos antecedieron. ¿Qué les parece esa afirmación a propósito de esta discusión de cuánto se parte de cero o no? Sí, es que yo creo que eso es así y en general la gente, claro, o sea, las constituciones siempre beben de la tradición constitucional y política de las constituciones que las precedieron, ¿no? Así ha sido en Chile y así ha sido en el mundo. Entonces, yo creo que aquí, no Claudio, pero alguna otra gente ha hecho un poco caricatura de la plan. El único objetivo que tenía es que en las cuestiones que no tengamos acuerdo con los 2/3, no vamos a volver a la Constitución del 80, y eso quedará fuera de la Constitución. Ese es el objetivo de la hoja en blanco y en ningún momento estoy segura, yo no estuve el 15 de noviembre en ese lugar donde se redactaba, pero no creo que nadie que estaba redactando ese acuerdo pensara que las cosas buenas que están hoy día en la Constitución no haya que mantenerlas. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo 8º, que en un comienzo era un artículo que prohibía la actividad del Partido Comunista y que en 2005 fue reformado, y hoy día es un artículo que promueve la probidad en el funcionamiento público. Estoy pensando en las autonomías de los órganos que hoy día tienen autonomía constitucional, que quizás se puede discutir que se incorporen algunas instituciones que no tienen ese rango. Estoy pensando en la Defensoría Penal y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero la verdad no creo que haya mayorías que estén pensando en no mantener eso, ¿no? Así también con el recurso de protección. Entonces, yo creo que hay que tomar la hoja en blanco en su justa medida, que en el fondo es que vamos a empezar a construir una nueva constitución y que no estamos atados a la constitución del 80, nada más. Mal haríamos, y nunca se ha hecho, sería creo un caso como inédito en la historia constitucional del mundo, en no recuperar las cosas de nuestra tradición que han sido buenas y eficientes y efectivas. Otra de las cosas que he mencionado el presidente Sebastián Piñera, esta noche está dando un discurso en vivo después de esta extensa jornada del plebiscito, él afirma que hoy es tiempo de sanar heridas del pasado, de unir corazones. ¿Podría ser una buena posibilidad, una oportunidad única para hacer eso y generar por fin una unidad, ir limando esa pereza y polarización a través de este proceso constituyente? Como dijo Lo que pasa es que aquí me parece a mí, Bárbara y Javiera, hay que, digamos, esos son el tipo de frases que se pueden interpretar muy para el bronce, para salir del paso en un contexto como el de hoy día, o intentar buscar un trasfondo que sea más profundo, más fidedigno. Y yo ahí creo que hay un sentido en el cual eso sí es cierto, y es que el proceso constituyente va a poner sobre la mesa muchas conversaciones. Lo que hablábamos antes, ¿cierto? Se requiere más diálogo, más capacidad de escucha, y es deliberando y conversando acerca de lo que tenemos en común que efectivamente se podrán sanar algunas, si no toda la herida. Yo me quedo mucho en esa línea con lo que decía una entrevista que hoy día fue bastante comentada, Sol Serrano, que fue una entrevista que apareció en El País y que se reprodujo en distintos medios, ¿cierto? Y ella decía, si la interpreto bien y lo recuerdo bien, que en Chile pasamos del silencio al grito, del ocaso del Chile de la transición a una incapacidad de escuchar.
Y lo que se requiere ahora es la palabra, el poner por delante justamente el diálogo, la deliberación. Y claro, si somos capaces de deliberar bien, y en particular si la convención logra hacer un buen ejercicio deliberativo, ciertamente que el país y en particular las élites políticas van a poder sanar alguna de esas heridas. Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede interpretar en un buen modo lo que está diciendo, según tú nos cuenta el presidente. Ahora, eso hay que ponerlo, yo creo que en el mismo elenco de temas en los cuales las expectativas tienen que ser, digamos, realistas o mesuradas, porque la constitución, el proceso constituyente nos puede ayudar en esa línea, pero eso, por un lado, es muy exigente para los actores que participan en el debate público, y por otra parte, no va a ser total. Sino que va a ser en la medida de lo posible, por más a veces desprestigiada que esté ese tipo de lógica, ¿cierto? La democracia no es para impacientes, decía Raymond Aron, y yo creo que hoy día también hay que recordarlo por más entusiasmo que haya, sobre todo en quienes promovieron activamente el apruebo. Una pensando, Javiera. No, mira, yo que he sido una partidaria de que este proceso constituyente sucediera desde hace muchos años. Efectivamente, cuando yo comencé a trabajar en esto, me parecía muy importante de que las chilenas y los chilenos pudiéramos tener una conversación mirando al futuro y no anclado en los traumas que traemos del pasado. Y por cierto que creo que una parte muy importante del proceso es esta conversación que podamos dar, que nuestra generación política, cuando digo nuestra es bien amplio porque incluye hartas generaciones, pero que esta generación política pueda dar, no basada en las cosas pendientes que quedaron quizás del pasado, sino básicamente en qué es lo que queremos para el futuro. Dicho esto, yo creo que para curar herida es imprescindible. Obviamente que hay que como separar los tiempos, pero es imprescindible la verdad, la justicia y la reparación, ahora no solo ya para los crímenes perpetrados en dictadura, sino también para las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido el último año y que lamentablemente vuelve a poner a nuestro país en un lugar donde creímos que no íbamos a volver a estar. Y eso no podemos no hacerlo porque es la única manera en que las sociedades puedan curar este tipo de heridas. Por otro lado, que esta es la primera vez que el Estado chileno va a poder conversar de manera institucional, vinculante con los pueblos indígenas. Y creo que eso también va a ayudar a cerrar una enorme fractura que tenemos desde hace mucho tiempo y que las últimas décadas, además, se ha transformado en causa de violencia, de mucha pobreza, y que es algo con lo que nos hemos obligado a vivir por no resolver ese tema desde hace 2 siglos. Y creo que otra muy importante para curar esta herida es, insisto, en que el proceso sea lo más participativo posible, porque aquí hay que sumar actores que no han estado en la conversación y que no militan en los partidos políticos, que no tienen acceso a los medios de comunicación. Estoy pensando en dirigentes sociales, en dirigentes vecinales, en voces que nuestra democracia no ha estado escuchando. Y creo que esas 3 condiciones son imprescindibles para que este deseo que tenemos de que el proceso ayude a curar heridas se pueda realmente materializar. Bárbara, disculpa, que Javiera pone sobre la mesa temas, digamos, desafíos a nivel país, o sea, del Estado chileno, que van más allá del gobierno de turno, que son sin duda muy, muy relevantes, pero yo quisiera hacer 2 alcances. El primero es que, si bien muchos de estos desafíos, insisto, son muy significativos, no debemos olvidar, y va a ser una tentación, me parece, del proceso constituyente, olvidar que el propósito central de una constitución es organizar y distribuir el poder político, tanto para limitarlo como para hacerlo eficaz, que está a la altura de las demandas que le pedimos, digamos, al poder del Estado. Y eso creo que es muy importante porque es un tema que tiene mucho que ver con las fallas previas a la crisis de octubre del año pasado. O sea, hay que repensar la relación entre el presidente y el Congreso. Yo, por ejemplo, soy muy crítico del sistema electoral, pero ahora mismo, o sea, aquí no vamos a discutir hoy día eso en específico, pero sí yo quisiera poner sobre la mesa que ese tipo de temas, que a veces son menos digamos, románticos, atractivos para la opinión pública, son sin embargo muy relevantes desde la perspectiva de cuál es la función central de una constitución, que es justamente ayudarnos a que el poder pueda canalizar las demandas ciudadanas en la medida que esté mejor organizado y estructurado. Y el segundo alcance que quería añadir acerca de lo que decía Javiera,
dice relación con la dimensión participativa del proceso. Efectivamente, aquí va a haber una expectativa muy grande de participación y digamos, vamos a tener que ser muy creativos para encontrar los mecanismos que estén a la altura de esas expectativas, pero al mismo tiempo una parte relevante del proceso, por la misma estructura de la convención, va a ser reivindicar, explicar y actualizar la representación política, porque la convención constitucional es un órgano esencialmente representativo, va a tener participación en su origen, la gente va a elegir los miembros, va a tener mecanismos complementarios de participación, pero en los hechos van a ser representantes de los ciudadanos deliberando acerca de las normas constitucionales que haya de incluir el nuevo texto. Y eso va a requerir un esfuerzo porque la representación está desprestigiada y porque además estamos en un contexto de crisis global de la democracia. Entonces, creo que hay que ser conscientes de la magnitud del desafío también en esa línea. Tenemos que incorporar la ciudadanía, buscar esa participación, pero siempre recordando, explicando y reivindicando que van a ser, como no puede ser de otra forma en nuestras sociedades contemporáneas, representantes de los ciudadanos los que en último término se pongan de acuerdo y plasmen en un texto aquellos acuerdos fundamentales que han de organizar y distribuir el poder en el contexto del Chile del siglo XXI. Ahora, no podemos perder de vista, perdón, que una vez que termine, va a pasar este plebiscito, se va a acabar la pandemia en algún momento pronto, y nuestra situación económica va a ser peor de la que teníamos antes del 18 de octubre del año pasado. Eso también, de alguna manera, hace más complejo este proceso, porque vamos a retroceder en pobreza, ya es un hecho. Sí, solo para terminar de puntualizar de lo que hablaba Claudio, por cierto que yo lo que dije era precisamente que esto de reparar las heridas del pasado no va a ser solo producto del proceso constituyente. Cuando hablo de verdad, justicia y reparación, aquí hay investigaciones que tienen que ser llevadas a cabo y hay responsabilidades institucionales, el Estado tiene, la reparación es una responsabilidad del Estado y tiene que ver con las responsabilidades que nosotros como país hemos adquirido en materia de derechos humanos. Y no tiene nada, o sea, no es del procedente, tiene que ser paralelo. Y sí, pues por cierto nos tocó hacer este proceso constituyente en esta situación. Hay algunos que nos hubiera gustado que este proceso se hiciera el año 2014, pero hubo oposición a que eso fuera así, pese a que estaba en el programa de la presidenta Bachelet. Un sector muy minoritario de la derecha apoyó ese proceso, que fue Bópoli, y al interior de la nueva mayoría tampoco había un acuerdo tan transversal de cómo había que hacerlo. O sea, fuimos todos testigos de las discusiones que había entre y entre los mismos partidos. Y por supuesto que, claro, habría sido mejor hacerlo sin pandemia, sin crisis económica, pero yo creo que lo que ha quedado en evidencia hoy es que no podemos seguir retrasando este proceso. O sea, hoy día el pueblo de Chile le ha dado un mandato a sus instituciones y eso es tener una nueva constitución. Así que tendremos que saber navegar en esta situación. Yo además quería decir, esto nos toca no solo con la peor crisis económica, social, sanitaria de los últimos 50 años o quizás más, sino que además en Chile nos toca paralelamente a un calendario electoral inédito, que no hemos tenido, creo, nunca. Y eso le va a dar incentivos a los políticos y a las políticas de a veces mezclar el calendario electoral con el proceso constituyente. Y yo creo que es muy importante que se resistan a esa tentación. Yo sé que va a ser muy difícil, pero es muy importante que logren separar este calendario súper nutrido de las discusiones que se van a dar en el proceso. Yo sé que estoy pidiendo algo que parece imposible, pero creo que mientras más cuidado tengamos en separar las dos discusiones, mejor va a resultar el proceso. A propósito de lo que dice Javier y de tu pregunta, Bárbara, yo quisiera agregar que justamente por lo recargado del calendario electoral y sobre todo por el agudo drama social y económico que tenemos producto de la pandemia y también de la crisis de octubre, es que se refuerza, me parece a mí, la importancia de especificar y cuidar el proceso constituyente. O sea, lo digo en simple, hay que avanzar en paralelo con muchas otras cosas. Al proceso constituyente no le vamos a poder pedir la solución de varios de los problemas que estamos comentando, y el desafío de la dirigencia política va a ser, me parece a mí,
que el proceso constituyente, a la vez que permite la deliberación y la conversación de la que hablábamos, se enfoque en aquellas cosas que le podemos pedir a una constitución y en paralelo tener la altura y el sentido republicano para legislar, por ejemplo, por dar el ejemplo del Congreso, legislar todo aquello que se pueda en paralelo. Una tentación que me parece a mí, pensando en el bien de los ciudadanos, hay que resistir, es la lógica de suspender muchas de las aprobaciones o proyectos que estén radicados en el ámbito legislativo bajo el entendido de que después veremos una vez que tengamos nueva constitución. Eso sería muy dañino para los ciudadanos y también para la dirigencia política, porque hay muchas cosas que la ciudadanía espera y que tienen que ver con los problemas actuales que no pasan directamente por la constitución o al menos temporalmente no van a poder hacerlo sencillamente. Entonces yo creo que aquí todo esto que estamos conversando le pone un desafío súper grande, no solamente a la convención, sino que también al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo y, en fin, a todos quienes tienen responsabilidades públicas, porque si es que no están a la altura, la posibilidad de frustrar expectativas va a ser muy grande y eso va a ser perjudicial para todos, incluido el proceso constituyente. Bueno, el próximo paso va a ser, tal como decíamos, toda la carrera justamente para una elección que para muchos es incluso más relevante que esta. ¿Quiénes van a componer la convención constituyente? ¿Quiénes van a tener la misión de plasmar todo lo que hemos estado hablando en un texto constitucional? Ahora, las dudas están, tal como ustedes mencionaban, van a poder unirse o no. Y lo que hemos visto hasta ahora, no sé qué les parece, por ejemplo, en el caso de parte de la oposición, no habrá foto de unidad, da una cuenta. Una nota de Animol hace un rato, los comandos por el apruebo van a seguir separados. El Frente Amplio planeaba saludar al Partido Comunista y a Unidad Constituyente, pero ya no en una foto común, sino que manteniendo las distancias. ¿Qué les parece? ¿Una buena señal o no significa nada? Mira, yo creo que la unidad no se puede construir porque hay que hacer una foto. ¿Ah? Yo creo que la unidad de las fuerzas políticas es una construcción en torno a ciertos contenidos y por lo tanto la verdad es que lo que hay en la oposición, hay varias oposiciones y a mí me parece que es mejor visibilizar eso, hay diversidad, esa diversidad se respete más que hacer como que existe una unidad que de verdad no es una unidad real y de propósito. Yo creo que parte de los problemas del gobierno de la nueva mayoría es que se recogieron muchas de las demandas de la ciudadanía, pero no se hizo el proceso político para que las fuerzas políticas que conformaban esa coalición pudieran procesar de buena manera esas demandas con las que llegaron al gobierno. Entonces yo creo que a veces apurarse en construir la unidad no es un buen camino. Sin embargo, insisto, creo que es importante de que aquí comencemos a conversar de contenido, porque yo creo que hay contenidos que van a ser más transversales y que a veces van a estar en espacios distintos a cómo está hoy día dibujada la política. Por ejemplo, en torno a los temas orgánicos, que yo estoy totalmente de acuerdo con Claudio, que son para mí lo más importante, o sea, el conjunto de reglas e instituciones que habilita a la política a funcionar bien para todo lo que Claudio dice, o sea, nosotros necesitamos que el Congreso no tenga el incentivo de no llegar a acuerdo. Estados Unidos lleva con el Congreso bloqueado desde Obama y los presidentes están gobernando a punta de decreto, dada la polarización política que existe en este país. Y Chile llevamos varios años y varios gobiernos viendo los problemas de gobernabilidad que tienen los gobiernos, entre otras cosas, yo creo, por los problemas de cómo se ha ido reformando la Constitución en la parte institucional y que ha ido poniendo los incentivos a bloquear la política más que hacerla que avance. Entonces yo creo que, por ejemplo, en los contenidos de la parte orgánica, hay opiniones sobre cómo debería equipararse o hacer que el Congreso converse más con el Poder Ejecutivo, donde hay opiniones sobre el semipresidencialismo, dividían los partidos. No hay acuerdo, yo creo, en todos los partidos de que debamos avanzar al semipresidencialismo o al semiparlamentarismo, quedarnos con el presidencialismo. Yo creo que esas causas van a tener adeptos en los distintos partidos y por eso creo que es importante empezar a tener la conversación de contenidos
insisto, como intentando ver cuáles son los acuerdos que tenemos y cuáles son los que podemos construir y cuáles no vamos a llegar, porque hay cuestiones que evidentemente no vamos a llegar a acuerdo y ahí operará la democracia. Sí, tres consideraciones adicionales, Bárbara, muy breve a propósito de tu pregunta. Lo primero es que, como decía hoy día Heraldo Muñoz en una entrevista, el presidente del PPD en una entrevista en CNN en la tarde, la foto de la unidad por el apruebo, por así decir, era inviable por un motivo práctico, además, y que ya lo conversamos antes, y es que teníamos apruebo desde la UDI hasta el Partido Comunista, digamos. Entonces, no solamente la oposición iba a tener su foto del apruebo, sino que esta era una cuestión transversal. Lo segundo es que me parece a mí que la izquierda tiene un desafío que Javier reconoce muy bien, y es que hay distintas oposiciones, y en ese sentido, el desafío de ese sector político va a ser en los días siguientes pasar de la unidad en torno al apruebo a los pactos políticos y programáticos que se requieran de cara a la discusión constituyente. Y en el lado derecho del espectro me parece que se va a dar la paradoja inversa, y es que la fragmentación bien disputada entre apruebo y rechazo me da la impresión de que va a pasar a mí a un mayor acuerdo en torno a contenidos, pero no total, y esto es lo último que quería añadir por lo que dice Javiera, es que hay algunos temas estrictamente constitucionales en los cuales el clivaje no es derecha versus izquierda. Y el mejor ejemplo, efectivamente, es qué hacer con la articulación entre presidente y Congreso. Estamos todos de acuerdo en que hoy día no funciona bien, pero a la hora de resolverla, algunos van a poner un énfasis en pasar a un semipresidencialismo o algo de esa índole, y otros más bien vamos a decir, mira, hay que ajustar cosas del presidencialismo, pero el problema va más bien por el lado del sistema electoral con el que elegimos los parlamentarios. Y esa es una discusión que no se da bajo la típica división partidista. Y por eso es que este proceso que viene por delante es súper desafiante, porque hay que construir acuerdos no solamente al interior de los sectores, sino de manera transversal y con el añadido de esas diferencias que no admiten las lecturas más habituales. Ahora, ya para ir cerrando, independiente de las preferencias, por supuesto que todos pensaban de alguna manera distinto, no, pero ¿les parece que el resultado hasta ahora, insisto, preliminar, tan contundente, puede ser un buen pie para comenzar un proceso con mucho apoyo ciudadano? Mejor que si hubiera sido más estrecho, en el sentido que, bueno, la gran mayoría lo quería, los que no, por lo menos tienen un consuelo de que realmente es una fuerza que agrupa o que podría agrupar a la mayoría de los chilenos y que eso le puede dar una mayor fuerza y también ayudar a contribuir a mejorar el ambiente, a que los contenidos de lo que vengan sean para mejor y de alguna manera ser más optimistas de lo que viene? Yo no tengo ninguna duda de que este resultado lo que hace es dar un mensaje contundente a toda política de que se requiere que la política vuelva a ser el espacio de las transformaciones sociales a través de institucionales. Y creo que también es un mensaje muy claro a quienes han intentado boicotear este proceso de lado y lado, diciendo que iba a llegar el caos, que el país se iba a desmoronar, y también quienes han dicho que este proceso era insuficiente, que se había hecho de espalda al pueblo. Bueno, el pueblo hoy día se ha tomado el proceso en la cuidado, y creo que es insisto en lo que decía al comienzo, es la mejor prueba de que las chilenas y los chilenos creemos en que nuestras diferencias se procesan con nuestras instituciones, a través de nuestras instituciones, a través de reglas que nos ponemos juntos, y creo que, insisto, no solo la diferencia entre el apruebo y el rechazo, y entre la convención constitucional, la mixta, sino también esta tendencia que vemos a que ha subido la participación, creo que es una señal muy contundente para que todos hagamos lo mejor de nosotros para que este proceso termine de buena manera. Sí, yo en ese sentido, Bárbara, me sumo simplemente a lo que señala Javiera. Es bueno que participe mucha gente, y esto habría sido bueno cualquiera fuera el resultado, porque da cuenta de que la ciudadanía está dispuesta a tener los canales institucionales como vía privilegiada de expresión. Es bueno, además, me parece, un triunfo tan contundente del apruebo en la medida que pone sobre la mesa que, bueno, aquí, por decirlo así, la mitad de los electores de centro derecha también votó por el apruebo de la mano de muchos de sus liderazgos que estaban en esa línea, pero lo principal que quisiera agregar yo es que esto confirma de que, pese a las enormes dificultades que tenemos, y volviendo a la entrevista de Sol Serrano, que a mí al menos me gustó mucho, me identificó mucho, digamos,
todavía hay margen para ser optimista en la palabra y el diálogo como vía para dejar atrás tanto el silencio como el griterío, entendido en la dimensión violenta de la protesta, pero también en la falta de articulación política que nos permite seguir adelante con los desafíos del Chile post-transición. Y en esa línea, yo creo que lo que hay que hacer esto es tomarlo diríamos, con la mesura o la confianza propia de quien considera que la democracia es un buen régimen para progresar nuestras diferencias. Y eso, frente a los momentos de más angustia que vivimos en noviembre del año pasado, como también frente a la desconfianza de los últimos años en la política, es sin duda un buen pie para iniciar este proceso. Ahora tenemos nuevos cómputos hasta ahora, con el casi 54% de las mesas escrutadas, el apruebo 77,9%, rechazo 21,02%, o sea, ya más o menos está clarísima la tendencia. Ahora, la participación, según esa cifra, debería estar rondando el 50%, todavía no tenemos mucha claridad con eso, va a quedar los análisis posteriores. Claro, pero fíjate, Bárbara, que yo no estoy, creo que con Javier vamos a estar plenamente de acuerdo en llegar al 50% en contexto de pandemia, una cuestión bien independiente, insisto, de cualquiera sea el resultado, aunque ya está bien claro, el hecho de que participe el 50% de la población en estas circunstancias es bien notable. Además, creo que todos conocemos personas que dejaron de participar por las circunstancias actuales. Yo le contaba como anécdota a algunos amigos, mi mamá ha votado toda su vida, digamos, y no fue a votar ahora, en parte influida por la pandemia, probablemente esta participación habría sido mayor en otras circunstancias, y en ese sentido creo que esa es la principal noticia del día, junto con el contundente triunfo de las dos opciones. Yo, dicho sea de paso, en fin, soy más escéptico que Javiera, pero también en ambas papeletas voté por esa opción triunfadora, así que esto confirma que es una cuestión transversal y que no admite el típico clivaje derecha-izquierda. Muchísimas gracias, Javiera. Muchísimas gracias también, Claudio, por habernos acompañado esta noche. La invitación está hecha. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien grande hace tiempo por profundizar en los contenidos, un espacio con apertura, un espacio con altura de miras donde podamos juntarnos todos, discutir con argumentos y así ir abriendo los caminos de lo que se puede venir en este proceso constituyente. Por supuesto, desde mañana con más fuerza que nunca vamos a estar trabajando en eso. Ustedes que han invitado, al igual como todos nos están viendo esta noche en EMOL TV. Muchas gracias.